disculpe. Así. Eso así es, más bien girar esta madre. Ya lo corregí. Todos quietos. Listo. Ya estoy bien. Pásame la papeleta si no me dejas descargar la live. ¿Cómo es? Sí, ya estaban. Ah, sí, mi celular está ahí. Ya está. Listo, empecemos entonces. Hoy vamos a hablar ya de anomalías del electrocardiograma. La vez pasada entendimos cómo se formaba un electrocardiograma normal y el por qué un electrocardiograma normal se ve de la forma en que se ve bajo los parámetros que hablamos, ¿cierto? Andrea, ¿cuáles eran los parámetros que hablamos para un electrocardiograma normal en la maquinita uno que tenía que ajustar? Sí, lo de cuántos milímetros por segundo y cuántos milivoltios por milímetro. Tenía que ser voltaje 10 milímetros y velocidad 25. Entonces son 25 milímetros por segundo, ¿cierto? Y es 1 milímetro por cada, 10 milímetros por cada milivoltio, ¿cierto? Entonces bajo esos parámetros es que hablábamos de un electrocardiograma normal, para que lo tengan en cuenta y pues de conforme a eso veíamos absolutamente todo lo que habíamos hablado. Hoy vamos a hablar más o menos de esto, vamos a hablar de la última parte de lo que sería el electrocardiograma normal, que es determinar el ritmo sinusal. Después vamos a ver las alteraciones del ritmo cuando el que está mandando no es el nodo sinusal, es el ritmo de la unión y el ritmo ventricular, y posteriormente sí vamos a ver como tal los trastornos de la conducción del impulso nervioso a través del corazón, que es el bloqueo auriculoventricular, el bloqueo sinusal, que es algo de lo que muy poco se habla cuando no hay electrocardiograma, pero es importante, los bloqueos de rama, que son súper taquilleros y hay que conocerlos, y una mención muy chiquita sobre la ACLS. Digamos que el taller va encaminado es hacia la parte de interpretación del electrocardiograma, no de terapéutica, pero básicamente las únicas arritmias que uno debe saber manejar son las que están acá, en el ACLS, ¿cierto? Digamos que las otras ya les competen más a un internista, a un cardiólogo o algo así, pero como médico general mínimo uno debe conocer cómo manejar las bradiarritmias que se presentan en el ACLS. Entonces vamos a recapitular brevemente lo que dijimos la vez pasada de cómo se veía un electrocardiograma normal, ¿cierto? Entonces habíamos dicho que el electrocardiograma se componía de segmentos e intervalos. ¿Cuál era la diferencia entre un segmento y un intervalo, Natalia? El segmento no incluye la onda. Entonces, exactamente, el segmento es solo el pedazo de la línea isoeléctrica, mientras que los intervalos incluyen ondas y segmentos como tal. Y entonces habían varias ondas y varios segmentos que analizábamos. Estaba la onda P, que era la despolarización auricular, que la onda P podía ser negativa en ABR y en B1 podía ser isobifásica, por lo que habíamos hablado del inicio de la polarización hacia abajo y posterior ya hacia el lado izquierdo como tal. Y lo mismo la progresión de la onda R, calcular el eje, calcular la frecuencia y demás. ¿Listo? Entonces, Valeria, ¿cuál es la frecuencia de ese electro? ¿Sabes? Usted está perfecto. 90. Entonces, habíamos dicho que está entre 3 o 5, ¿cierto? Entonces está entre 3 y 5, sí, ¿cierto? Porque es 1, 2, 3 cuadros grandes, entonces está normal. Ya saber cuánto es, era más como por la parte académica y sí sería como 92, más o menos, ¿listo? Para tenerlo en cuenta ahí. Pero lo importante es que está normal, no está taquicárdico ni está bradicárdico. Tiene la onda P con la morfología que dijimos, tiene una R negativa acá, pues aquí no están los parámetros de 25 y 10, pero asumimos que están así. Y lo otro que vimos era calcular el eje, ¿cierto? Entonces, Santiago, ¿cuál es el eje de este electro? Por el método de los cuadrantes. ¿Está bien, es derecho, es izquierdo o está extremadamente desviado? Está bien, ¿cierto? Porque 1 es positivo y ABF es positivo, ¿cierto? Y por último, Juan Andrés, por el método isobifásico, ¿cuál utilizaría usted y cuánto le daría el eje? El 3 es el más isobifásico, ¿cierto? Está clarísimo. Vimos que cuando era isobifásico la onda está yendo hacia el electrodo, alejándose del electrodo o perpendicular al electrodo. Perpendicular, ¿cierto? Entonces buscábamos la perpendicular de D3, ¿que cuál es? AB, R. R, ¿cierto? ¿Y ABR cómo está?
está completamente negativo, ¿cierto? Y A real que miraba exactamente a cero, o sea que estaría direccionado, o sea, hacia menos 180, perdón, estaría direccionado hacia cero. Entonces tenemos un electrocardiograma bien, con un adecuado E, ¿cierto? Y ya, eso es como lo rápido que habíamos analizado el electrocardiograma. Ese sería un electrocardiograma que está en ritmo sinusal. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo se define el ritmo sinusal? Hay como cierto debate ahí porque técnicamente si uno habla de ritmo sinusal como un impulso eléctrico desencadenado y generado en el nodo sinusal, lo único que nos importa es que la P sea sinusal. Y por eso si ustedes ven, por ejemplo, los videos que les recomendó Santi de Strong Medicine del profesor allá de Stanford, él dice que la única forma de decir que un ritmo sinusal es este, que uno tenga una onda P sinusal. ¿Listo? Si uno tiene una onda P sinusal, quiere decir que es la P con la morfología que hablamos en toda la charla pasada. Negativa en ABR, positiva en B1, B2, isobifásica en B1, etcétera, etcétera, etcétera. Positiva en el resto de las derivaciones, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas personas, pues, o sea, si uno se sigue estrictamente a eso, a que sea un impulso desencadenado en nodo sinusal, esto sería correcto. Pero en la gran mayoría de los sitios en donde ustedes roten, cuando les pregunten si un electrocardiograma está en ritmo sinusal, no les están preguntando únicamente si el impulso se desencadenó en nodo sinusal, les están preguntando si el electro está completamente normal. Entonces, por eso, en muchos otros lados, cuando uno lee el electrocardiograma, cuando habla de las características del ritmo sinusal, incluye todas las otras características que es de un electrocardiograma normal. Es decir, si yo me ciño únicamente por esto, un bloqueo auriculoventricular es un ritmo sinusal, ¿cierto? Porque el impulso se está generando en el nodo sinusal, solo que no está conduciendo a través del nodo auriculoventricular. Pero para yo responder en una revista, yo no puedo llegar a decir que eso es un ritmo sinusal, a uno le pegan, ¿sí? Pues uno dice es un bloqueo auriculoventricular. Entonces, a mí me parece mejor saber cómo las otras demás características que se incluyen dentro de la otra bibliografía que uno puede leer. ¿Qué es eso? Que cada QRS está predecido por una P, es decir, toda despolarización ventricular es consecuente con una despolarización auricular que se generó en el nodo sinusal, ¿cierto? Segundo, siempre hay un QRS después de cada P, es decir, que todas las P's que se están generando, todas las despolarizaciones auriculares que se están generando en el nodo sinusal, están conduciendo a través del nodo auriculoventricular sin ningún tipo de problema. El intervalo PR es constante, es decir, no hay una prolongación ni nada por el estilo del intervalo PR. Nicolás, ¿cuánto es el intervalo PR normal? ¿En velocidad? Sí, ¿cuánto lo miden? 120. 200, ¿cierto? 120 a 200, ahí le faltaba la parte del límite superior. 120 a 200. Y lo otro es que la PP es igual al RR, es decir, los intervalos entre las P's son similares a los intervalos entre las R's y siempre son constantes entre sí. No se van prolongando los intervalos entre las P's, no se van prolongando o no son irregulares los intervalos entre la R. Y así uno sí, digamos, sacaría que un electro está en un ritmo sinusal, como este que estábamos viendo ahorita, ¿cierto? Tiene una P negativa en ABR, tiene una P positiva en el resto de las derivaciones, un poco isobifásica en B1, todos los QRS se están presentando después de una P, hay una P antes de cada QRS, los RR son constantes, los PP son constantes, ¿listo? Todo eso en conjunto nos habla de que el electro está perfectamente normal, no hay una alteración como tal, ni hay ningún trastorno de la conducción. Entonces ahí es que uno usualmente lee un electrocardiograma como ritmo sinusal, ¿listo? Entonces, para entender los trastornos del ritmo, que son los primeros de los que vamos a hablar, es decir, cuando ya el nodo sinusal deja de funcionar y otras personas otros elementos del sistema cardiovascular empiezan a tomar el ritmo como tal del corazón, pues hay que entender y repasar nuevamente esto, que fue lo que vimos en la sesión pasada, ¿cierto? Vimos que el impulso se generaba en el nodo sinusal, que se iba por los haces internodales, que teníamos el haz de Bachmann, nodo auriculoventricular, haz de His, rama derecha, rama izquierda, la rama izquierda con su fascículo antero superior, posterior inferior y las fibras de Purkinje, ¿cierto? ¿Qué es lo característico de todas estas zonas? El nodo sinusal, el nodo auriculoventricular y el sistema His-Purkinje tienen una característica que se llama la automaticidad o tienen automatismo, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿qué es el automatismo? Julián, ¿qué es el automatismo? Pues que son células que pueden descargar impulsos. Es como por sí solas. Esa es, la última parte es la importante, ¿listo? Por sí solas, porque la definición inicial que tuviste es la de una célula excitable. Toda célula excitable es capaz de transmitir un impulso eléctrico pues, a través de ella. Pero lo importante de las células que tienen automatismo es que por sí solas inician una despolarización,
¿cierto? Y la razón por la cual las células que tienen el automatismo inician por sí sola la despolarización es porque dentro de su morfología del impulso nervioso tienen esta fase que es la fase 4, ¿listo? ¿Qué es la fase 4 o a qué corresponde esta fase 4? Que estas células una vez se despolarizan, empiezan igualmente después de la repolarización, ellas solitas a despolarizarse, empiezan a volver más positivo el potencial umbral de su membrana, el potencial de reposo de su membrana, hasta que llegan al potencial umbral y generan el potencial de acción. ¿Por qué sea esto o de qué depende que haya esta fase 4? De unos canales de sodio que generan una corriente que se llama la corriente IF o FONI, ¿listo? Entonces esa corriente genera una entrada de sodio pasiva a la célula hasta que llega al potencial umbral y allí se da la despolarización. Esta despolarización de la fase 0 mediada por calcio y la fase 3 de la repolarización mediada por potasio. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces esas células, todas las células tienen esa característica del automatismo. Pero como habíamos dicho la vez pasada, la que vaya más rápido va a ser la que va a predominar y la que va a controlar a las demás, ¿cierto? Entonces más o menos estas serían como las tres zonas en las cuales uno podría hablar de un ritmo, que sería el ritmo sinusal, el ritmo que se genera cuando se da en el nodo auriculoventricular y el ritmo que se genera cuando se da en el sistema His-Purkinje, que son los que vamos a ver ahorita. Entonces el nodo sinusal late o se despolariza a una velocidad que es la frecuencia cardíaca normal, o sea, 60 a 100 latidos por minuto. Cuando manda el nodo sinusal, ahí es que hablamos de un ritmo sinusal, ¿cierto? ¿A cuánto, a qué velocidad o a qué frecuencia se despolariza el nodo auriculoventricular si no está suprimido por el nodo sinusal? De 40 a 60, perfecto. ¿Y cuando manda el nodo auriculoventricular, cómo se llama ese ritmo? No, el ritmo de va más abajo. Cuando manda el ritmo de la unión, ¿listo? El ritmo de la unión. Ahí vamos a hablar de un ritmo de la unión normal va a ser entre 40 y 60 precisamente porque esa es la frecuencia de disparo del nodo auriculoventricular. Y por último, el sistema His-Purkinje, si no está mandando ni el nodo sinusal ni el nodo auriculoventricular, él va a ser el que comanda con qué frecuencia late el corazón. Y ahí vamos a hablar de qué tipo de ritmo, el que había dicho Santi ahora sí, el ritmo idioventricular, que va a ser el que se presenta cuando está mandando como tal el sistema His-Purkinje. Y ese se da a una velocidad de 20 a 40 latidos por minuto. ¿Listo? Y todo esto se da por lo que habíamos mencionado la vez pasada de la supresión por sobreestimulación. Es decir, que el que vaya más rápido suprime a los demás y ellos dejan de tener automatismo y empiezan a funcionar como células simplemente excitables, meramente excitables, que van a responder al impulso desencadenado por el que esté mandando en el corazón. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con las características del ritmo de la unión, ¿cierto? El ritmo sinusal es ya todo lo que hemos visto y lo que vimos la vez pasada y lo que hemos visto hasta ahora. Si el impulso se está generando en el nodo auriculoventricular, ¿cómo se vería la P? Se vería la P al revés o la P retrógrada, ¿cierto? La razón es porque si se está desencadenando el nodo auriculoventricular, pues la despolarización ya no va a ser hacia inferior, sino que va a ser hacia superior y hacia la derecha. Entonces, si uno tiene un ritmo de la unión, puede tener una P positiva en ABR, ¿cierto? Entonces, no toda P positiva en ABR indica que un electrocardiograma está mal tomado. Porque, por ejemplo, un ritmo de la unión puede tener una P positiva en ABR, ¿cierto? Y en el resto de las derivaciones, pues va a ser negativa. Porque si yo tengo B6 a este lado, tengo ABL a este lado, D1 a este lado, y la P se está alejando de ellos, pues habíamos dicho que cuando el impulso eléctrico se aleja, el gráfico se pinta como negativo, ¿listo? Entonces va a tener una P negativa. Eso es como lo más importante, una P retrógrada. Y lo otro que va a tener es el QRS menor a 0,12 segundos, es decir, va a tener un QRS estrecho o un QRS normal, ¿cierto? Que quiere decir que se está desencadenando por un impulso supraventricular, es decir, que ahí no está mandando el ventrículo ni nada por el estilo. Si se cumplen esas dos características y hay un PP constante y todas esas cosas, vamos a hablar usualmente de un ritmo de la unión, que es este que tenemos acá, ¿cierto? En este caso hay ausencia de onda P. La onda P en este caso no se está presentando. La razón por la cual la P no se presenta es porque se puede esconder en el mismo QRS. Porque si yo desencadeno el impulso en el nodo auriculoventricular, la despolarización se puede dar al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces se esconde la P dentro del QRS. Entonces tenemos solo el QRS, las ondas T, isoeléctrico, QRS, onda T, isoeléctrico, QRS, onda T, y ya, no hay nada más. Ese sería un ejemplo perfecto de un ritmo de la unión.
El ritmo de la unión, cuando hablamos como tal específicamente del ritmo de la unión, es cuando estamos hablando de esa frecuencia que dijimos de 40 a 60 latidos por minuto. Pero existen ciertos trastornos dentro del ritmo de la unión en los cuales lo pueden acelerar. ¿Listo? ¿Qué puede suceder ahí? El ritmo de la unión acelerado, que es de 60 a 100 latidos por minuto, y, eso está mal, es la taquicardia de la unión, perdón, que es mayor a 100 latidos por minuto. Acá está taquicardia de la unión. ¿Por qué puede llegar a suceder eso? ¿O cómo se les ocurre que uno podría tener, digamos, una taquicardia de la unión? Juan Pablo, ¿cómo podría suceder eso? O sea, que el nodo auriculoventricular esté yendo tan rápido, pero el nodo sinusal no haya aumentado su impulso lo suficiente para suprimir al nodo auriculoventricular. Focos ventriculares. No, porque ahí ya estaríamos hablando de extrasístoles y otras cosas. Estamos hablando de que el impulso se está generando en el nodo auriculoventricular, pero está yendo a una velocidad mayor a 100 latidos por minuto. Pues Entonces, trastornos electrolíticos. Ese es un ejemplo. ¿Listo? Una reentrada dentro del mismo nodo auriculoventricular puede llegar a suceder. Y un ejemplo bastante claro, bastante clásico, que es una de las cosas que vamos a ver ahorita, si uno tiene un bloqueo sinoauricular completo. Es decir, el nodo sinusal está completamente disfuncional. Entonces, digamos, si yo tengo una taquicardia porque, no sé, estoy haciendo ejercicio o algo por el estilo, o algo sucedió y estoy en un estado hiperdinámico, tengo un aumento del tono simpático en el corazón. Y ese tono simpático, como el nodo sinusal está disfuncional, está estimulando el nodo auriculoventricular a que lata más rápido. Y ahí sería otro ejemplo en el cual tendríamos una taquicardia de la unión sin la presencia de una onda P sinusal. ¿Listo? Porque hay un bloqueo sinusal completo. ¿por qué está ya la T invertida ahí? ¿Cómo? ¿Por qué está la T invertida ahí? ¿Por qué estaría la T invertida acá? En D2. Digamos, pues tocaría ver el resto del electro para yo poder darle una respuesta. Si es algo que solo está ahí, o si está en las demás, o qué. Listo, puede ser una sobrecarga de ventrículo izquierdo, puede ser múltiples etiologías de T invertida, pero me tocaría ver el resto del electro para yo decirle por qué. Pero eso no hace parte del ritmo de la unión. Sí, no, pues la T puede estar así o puede estar positiva. Digamos que la T no hace parte de los criterios para uno determinar si está o no en un ritmo de la unión. ¿El eje se afecta? ¿Cómo? ¿El eje se afecta? En el ritmo de la unión, pues ¿usted qué cree? Sí, pero... ¿Se afecta el eje o no? ¿Quiénes creen que se afecta el eje? Por el ritmo de la unión. Habíamos dicho que el eje era el resultado de toda la actividad eléctrica del corazón en la despolarización ventricular, ¿cierto? Si el nodo se está generando en el nodo auriculoventricular, la despolarización ventricular sigue yendo hacia el mismo lado que si se hubiera generado en el nodo sinusal. Entonces, por eso lo único que se afecta es la P. El QRS va a estar completamente normal y va a tener una morfología normal y el eje va a ser el de ese corazón. ¿Listo? Y ahora vamos con el ritmo ventricular, que era el que se generaba cuando estábamos en el sistema His-Purkinje. El ritmo ventricular pues, va a darse cuando hay una ausencia de actividad en el nodo sinoauricular y en el nodo auriculoventricular, la frecuencia cardíaca que habíamos dicho, y es importante que puede llegar a ser acelerado. ¿Listo? Uno puede llegar a tener un ritmo ventricular acelerado y en muchas ocasiones pues, es un diferencial de taquicardia ventricular. Igual es bastante obvio cómo se podría diferenciar, pero pues tenerlo en cuenta. ¿Listo? Que no vayan a ver un electro que es ensanchado, monofásico así, piensen de una que es una taquicardia ventricular, pues si no está encima de 150 latidos por minuto es un ritmo ventricular acelerado, ¿cierto? ¿Alguno de casualidad sabe cuándo se puede presentar un ritmo ventricular acelerado? Clásicamente, que siempre lo describe. Más o menos. Es un ritmo de reperfusión, ¿listo? Entonces en algunos pacientes, los pacientes infartados, cuando uno coge y les hace trombolisis porque no era candidato a PCI o incluso después de hacerles una PCI, hay ciertas arritmias clásicas que se presentan después de que un paciente se reperfunde, cuando empieza o se nutre nuevamente esa parte del miocardio que estaba isquémica. Y el ritmo ventricular acelerado es la más común de ellas. ¿Listo? Entonces hay pacientes que después de reperfundirlos, después de trombolizarlos, hacen esa arritmia. Entonces no es para asustarse, sino antes es para animarse porque reperfundió. Esto es un ritmo que indica reperfusión como tal en el miocardio. Entonces los criterios van a ser estos: ausencia de onda P porque hay una alteración completa del nodo sinusal y del nodo auriculoventricular, y vamos a tener un QRS mayor a 0,12 segundos o mayor a 120 milisegundos, un QRS ensanchado. Y desde acá nos quedamos con la idea de que usualmente si un QRS es estrecho es supraventricular y si un QRS es ancho es ventricular, a menos de que haya un trastorno de la conducción tipo bloqueo de rama que vamos a ver ahorita. ¿Listo? Los bloqueos también están ponchados. Sí, entonces pues, o sea, digamos, ahí no sería ventricular, es a lo que me refiero. Puede ser supraventricular con QRS ensanchado únicamente cuando hay bloqueos de rama
rama y cuando hay síndromes de preexcitación. Son como las dos diferenciales de un QRS ensanchado que no sea de origen ventricular. Pero el resto, si uno tiene un QRS ensanchado y uno no sospecha un bloqueo ni nada por el estilo, eso usualmente es de origen ventricular. Y por eso las taquicardias, que las vamos a ver en la otra sesión, se suelen dividir en QRS estrecho y QRS ancho, para saber si es una taquicardia supraventricular o una taquicardia ventricular. ¿Listo? Entonces, para que eso lo tengan en cuenta. Es importante que debe haber la ausencia de la onda P. ¿Listo? Porque si hay presencia de onda P, eso es un bloqueo auriculoventricular completo, ¿sí? Que es lo que vamos a ver más tarde. Pero si estamos hablando de que todo está disfuncional y lo único que está mandando es el Dis-Purkinje, que es el ritmo ventricular como tal, no debe haber onda P. Bueno, si no, no es un ritmo ventricular. Y se va a ver así. En ese caso, eso está un poco acelerado, ¿cierto? Porque dijimos que era entre 20 y 40 latidos por minuto, y si ustedes se fijan, este está entre 60 y 100 latidos por minuto, estaría a la velocidad del sinusal. Entonces este sería un ritmo ventricular acelerado. Si ustedes ven, hay ausencia de onda P, los RR son regulares y un QRS ensanchado. Un ejemplo clásico de un ritmo ventricular. Y el último trastorno pues es la sistolia, ¿no? Pues nada de actividad eléctrica en el corazón, ese sí no tiene pierna. Y ya, esos serían los trastornos en el ritmo, ¿listo? Ahora sí vamos a meternos como tal en lo que son los trastornos de la conducción del impulso eléctrico. Lo lógico sería empezar por los trastornos del sinusal, después del auriculoventricular y después de los bloqueos de rama, pero creo yo que si uno empieza por el sinusal, usualmente la gente se pierde, porque es algo que no es muy conocido, que digamos. Estos sí casi todos los conocemos, ¿cierto? Los bloqueos auriculoventriculares casi todos los hemos visto en algún momento. Entonces los bloqueos auriculoventriculares tienen diversas formas de clasificación. Uno los clasifica en grados, grado 1, grado 2, grado 3, y a su vez el grado es en MOIDS 1 y MOIDS 2. Y también uno los puede clasificar en bajo grado y en alto grado, ¿cierto? ¿De qué depende esa clasificación de bajo o alto grado? No es en sí de la longitud de los segmentos que tal sea. ¿Qué dice alguna María Paula? Donoso o Cardona, no sé cuál es cuál. Donoso, ¿cierto? Sí. Es tú. No sé. ¿Qué creen? ¿Alguno sabe de qué depende que uno clasifique un bloqueo como bajo o alto grado? Porque eso tiene una importancia en la terapéutica, y la razón de por qué tiene esa importancia en los de alto grado requieren marcapaso, pero la pregunta es ¿por qué? O sea, tiene que haber alguna razón de que sea alto y bajo grado, ¿cierto? Para que este no me responda a la atropina y el otro sí. ¿Cómo responden al estrés? Entonces es la ubicación en donde está el bloqueo. ¿Listo? Usualmente cuando uno tiene un bloqueo de bajo grado, uno habla de un bloqueo puramente en el nodo auriculoventricular, mientras que si uno tiene un bloqueo de alto grado, uno habla de la parte terminal del nodo auriculoventricular o incluso isquianos, que le hablan de supra e infraisquianos. Usualmente ustedes pueden encontrar que no son bajo grado y alto grado, hay personas que les dicen supra e infraisquianos. Entonces la diferencia es esa. ¿Listo? ¿Qué tan allá está la parte del bloqueo? El MOIDS 2 y el grado 3 van a estar más allá del nodo auriculoventricular, el MOIDS 1 y el grado 1 van a estar puramente en el nodo auriculoventricular. Y por eso la respuesta a la terapéutica varía. La atropina le puede servir al grado 1 y al MOIDS 1 porque la inervación parasimpática del corazón solo va hasta la parte auricular, mientras que la parte ventricular no tiene inervación parasimpática. Entonces, por más atropina que yo le ponga, eso no me va a servir de nada, ¿cierto? Entonces, por eso es necesario ponerle un marcapasos a los de alto grado, porque no hay ningún medicamento que me vaya a generar una disminución en ese bloqueo. ¿Listo? ¿Sí quedó claro eso? Entonces, eso es importante. La diferenciación entre bajo y alto grado estaba más que todo por anatomía. Entonces, los tipos, bloqueo auriculoventricular grado 1 y MOIDS 1 y alto grado, de ahí vimos que es alteración de las de His, el MOIDS 2 y el bloqueo auriculoventricular grado 3 o completo. Entonces, vamos a ver cómo se ve cada uno de ellos en el electrocardiograma. Vamos a empezar con el bloqueo auriculoventricular de primer grado. El bloqueo auriculoventricular de primer grado es aquel en el cual hay una disminución en la velocidad a la cual transcurre el impulso eléctrico por el nodo auriculoventricular, pero nunca se interrumpe. Es decir, todas las P's van a conducir. Eso es lo que uno tiene que tener en la cabeza. Todas las P's conducen, pero como está enlentecido el paso por el nodo auriculoventricular, se va a ensanchar el segmento que representa la pausa del nodo auriculoventricular, que era el PR, ¿cierto? El PR, como Nico había dicho, es de 120 a 200 milisegundos. Entonces, en resumen, es un PR mayor a 200 milisegundos donde todas las P's van a conducir, ¿cierto? Eso es un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Y se va a ver así, un PR ensanchado.
¿Cómo van a saber si un PR está ensanchado? Pues van desde el inicio de la P hasta la R y miren si miden más de un cuadro grande. Un cuadro grande son 200 milisegundos o 5 cuadritos chiquitos. ¿Claros? Vamos con el bloqueo auriculoventricular grado 2, MOVITS 1. El bloqueo auriculoventricular grado 2, MOVITS 1 es aquel en el cual se empieza a ensanchar, o sea, empieza a aumentar, por así decirlo, la pausa que hay en el nodo auriculoventricular hasta que llega un punto en el cual deja de conducir la P que se está generando en el nodo sinusal. Entonces por eso se ve como un PR que se va ensanchando progresivamente y de la nada una P no conduce. ¿Listo? Entonces esos van a ser los criterios para uno detectar un bloqueo auriculoventricular grado 2 MOVITS 1. Un PR que se va prolongando consecutivamente y eventualmente una P no va a conducir. Y ahí está el ejemplito, está marcado cómo se van ensanchando y todo. ¿Listo? Hasta aquí vamos a decir entonces que pueden responder a terapia farmacológica, usualmente a atropina, por lo que mencionamos de la anatomía, ¿cierto? De aquí en adelante vamos a hablar usualmente del requerimiento de marcapasos en esos pacientes. Vamos con el MOVITS 2. El MOVITS 2 por su parte va a ser un nodo auriculoventricular que va a estar, por así decirlo, transduciendo la información de una forma constante. Entonces los PRs van a ser constantes, pero de la nada se va a bloquear. Entonces vamos a tener un PR constante que puede estar angosto o puede estar ensanchado, eso no tiene importancia. Es decir, yo puedo tener un PR de 120 milisegundos y de la nada una P no conduce, eso es un bloqueo AB MOVITS 2, ¿cierto? Siempre y cuando esa P sea sinusal, ¿no? Que ahí eso es lo que el diferencial que vamos a ver en la otra clase, que es la extrasístole auricular. Pero entonces el PR es constante, sea ensanchado o sea normal, y de la nada una P no va a conducir. Y ahí está el ejemplo. El PR está normal, P que no condujo. PR normal, ¿eso qué es? No, venga, espera. Sí. No, esta es la imagen de un bloqueo grado 3. Perdón. ¿Y será que acá sí lo tengo? Ah, se me copió la misma imagen. Qué pena. Pero bueno, entonces este no va a ser. ¿Listo? Va a ser más o menos, imagínense un PR constante y que de la nada esta P no condujera, o sea que aquí no hubiera QRS, ¿cierto? Hay una pausa y después vuelve a empezar normal. Listo. El bloqueo auriculoventricular grado 2 puede tener algunas formas de presentación que se conocen como 2-1 o 3-1. El 2-1 usualmente quiere decir que hay una P que conduce y otra que no. Una conduce, otra no. ¿Cuál es el problema de este bloqueo? Que uno no puede saber si es un MOVITS 1 o un MOVITS 2. Usualmente se manejan como si fueran un MOVITS 2. ¿Listo? Se suelen interpretar de esa forma. Si uno tiene eso, uno suele considerar que es un MOVITS 2, pero realmente no hay forma con el electro de saber si esto es un MOVITS 1 o si es un MOVITS 2. ¿Listo? Y por último, tenemos el bloqueo auriculoventricular de tercer grado o el bloqueo auriculoventricular completo. Este es el bloqueo en el cual el nodo auriculoventricular ya dejó de funcionar y esa vaina no está comunicando las aurículas con los ventrículos. Ya habíamos dicho que esa era la única forma de comunicación eléctrica que había entre esos dos componentes, entre las aurículas y los ventrículos. ¿Qué quiere decir eso? Que las aurículas van a ir por su lado y que los ventrículos van a ir por su lado. Es decir, las aurículas van a estar despolarizando usualmente a un ritmo sinusal, entonces vamos a tener P sinusales ahí a un ritmo constante, mientras que los ventrículos se van a estar despolarizando a un ritmo idioventricular. Más o menos esa sería como la lógica, ¿cierto? Entonces vamos a tener un PP regular, un RR regular, pero nunca se van a relacionar entre ellos. O sea, las P's no son las que se están desencadenando los QRS, las despolarizaciones auriculares no están desencadenando las despolarizaciones ventriculares y por eso se conoce como una disociación auriculoventricular completa. ¿Y el QRS tendría que estar ensanchado? Entonces, ahí es donde está la cosa. Usualmente se habla de que el QRS tiene que estar ensanchado, pero usted va a ver bloqueos completos en los cuales el QRS está normal. Entonces, por eso yo no comparto tanto que hay gente que cuando dice que cuando uno se enfrenta a un bloqueo mire si el QRS está ensanchado o no y con eso uno ya saca qué es, porque hay veces que no es así. ¿Listo? Hay veces que el QRS no necesariamente le va a dar ensanchado. ¿Listo? Entonces, aquí está el ejemplo clásico. Las flechitas están indicando el ritmo sinusal. ¿Listo? O sea, están indicando la despolarización auricular que se está generando en el nodo sinusal. Aquí se generó una, aquí otra, aquí otra, aquí otra. Aquí la otra se escondió en el QRS, aquí otra, aquí se montó en la T y aquí otra. Y los QRS pues están yendo por su lado y los QRS usualmente tienen una bradicardia severísima. Si uno se pusiera a sacar la frecuencia cardíaca, ¿sí? Suelen tener una bradicardia ahí bastante importante. Y esto es muy clásico, es lo del fenómeno de la P en la T. Es muy clásico de un bloqueo auriculoventricular de tercer grado.
Una pregunta. Cuénteme. Ahí el QRS tendría como la frecuencia de un ritmo Idioventricular, usualmente sí, usualmente es de 20 a 40 latidos por minuto. Listo. ¿Alguna pregunta con los bloqueos auriculoventriculares? ¿Alguien no le quedó claro algo? ¿Quiere repetir algo? De pronto hay que aclarar por qué no se puede diferenciar un MOVITS 1 y un MOVITS 2 cuando son de 2 a 1 y de... Porque aquí usted no puede saber si el PR se está ensanchando. Como es una P con una P no, una P con una P no, usted nunca tiene unas P continuas, para estar viendo si se ensancha o no, o si es constante. Entonces ahí uno no puede saber, uno es como pues, no sé. ¿Sí? Ahora sí vamos a hablar entonces de la disfunción del nodo sinoauricular o los bloqueos sinoauriculares. ¿Listo? El bloqueo sinoauricular como tal es una forma de presentación de lo que se conoce como el síndrome del nodo enfermo o el nodo sinusal enfermo. Existen muchas formas en las cuales lo pueden encontrar, que en general es cuando hay una disfunción del nodo sinoauricular. La disfunción del nodo sinoauricular se puede presentar de muchas maneras: bradicardia sinusal, arritmias sinusales, bloqueos sinoauriculares, que es el que vamos a ver ahorita, arrestos sinusales, que son los que se conocen como unas pausas eléctricas mayores a 3 segundos, que de la nada el electrodo deja de conducir por 3 segundos, o el síndrome de bradicardia taquicardia, también usualmente se relaciona con el nodo sinoauricular, que es este que está aquí abajo. Un paciente que usualmente presenta una taquicardia supraventricular, después un arresto sinusal o una bradicardia sinusal, vuelve a supraventricular, bradicardia sinusal y así. ¿Listo? Entonces, esa es una forma de presentación de la disfunción del nodo sinoauricular. Pero los que me importan ahorita son los bloqueos sinoauriculares. Los bloqueos sinoauriculares también se van a clasificar en grados, muy similar a cómo se clasificaba el auriculoventricular, y por eso se me hacía mejor ver el primero el auriculoventricular para no tener como una referencia, porque van a ver que más o menos es similar. ¿Listo? El grado 1 básicamente es que hay un enlentecimiento en la propagación del impulso a través del nodo sinusal, tal cual como la había en el auriculoventricular. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí eso no se puede ver en el electro. Entonces el grado 1 es más bien como académico, pero realmente uno nunca va a diagnosticar. O sea, si alguien dice que hay un bloqueo sinoauricular en un electro, les está echando paja. Eso no se puede ver en el electro. ¿Listo? No se puede diagnosticar en el electro. El grado 2 se divide en tipo 1 y en tipo 2. El tipo 1, al igual que en el bloqueo auriculoventricular MOVITS 1, que teníamos unos segmentos que se iban cambiando de morfología, aquí lo que va a suceder es que el PP se va a ir acortando. ¿Listo? Entonces tenemos una distancia de P a P así, después así, y de la nada hay un silencio en el cual no ocurre una onda P, es decir, que el nodo sinusal dejó de funcionar por un ratito. ¿Listo? El tipo 2, por su parte, va a ser muy similar a lo que era el MOVITS 2, era regular, y de la nada ocurre la alteración, que en este caso es la ausencia de la onda P. Entonces tenemos un PP regular y de la nada un silencio. PP regular y de la nada un silencio. ¿Podría salir también onda P invertida? No. O sea, pues se podría llegar a presentar ahí usualmente un escape de la unión que se conoce, y es que en ese lapso de tiempo el nodo auriculoventricular llega y pum, hace una despolarización y se presenta un único QRS con morfología de ritmo de la unión, y después vuelve al PP regular. Sí, pero eso de combinaciones es más avanzado. Listo, ahí es cuando empieza como no, aquí hubo una sinusal, aquí hubo uno que no, pero la idea es que a eso lleguemos al final. Ahorita vamos paso por paso. El tipo 2 entonces va a ser ese, un PP regular y de la nada un silencio. Y el grado 3 va a ser cuando hay una ausencia de despolarización del nodo sinusal. Y si hay una ausencia de despolarización del nodo sinusal, lo que se va a presentar es un ritmo de la unión. ¿Listo? Entonces el ritmo de la unión es una forma de presentación de un bloqueo sinoauricular completo. ¿Listo? Cuénteme. El grado tipo 2, si usted tiene PP regular y hay o sea, hay una que no va a haber onda P, es decir, QRS. No hay QRS, ese es el punto, es un silencio. Un silencio. Es un silencio y después vuelve a haber una P sinusal. Menor de 3 para que no. Exacto, si es mayor de 3 es un arresto sinusal. Cuénteme. No decías que cuando no hay onda P será idioventricular, no de la unión. ¿Cómo? Es que dices que es ritmo de la unión. El ritmo de la unión, tú has dicho que era más bien. No, es que la pregunta que me hizo Josué es: en estos casos en los cuales hay PP regular, es decir, yo tenía una P, un QRS, una P, un QRS, y de la nada el nodo sinusal dejó de funcionar, en estos casos se va a presentar como un silencio. ¿Listo? No va a haber QRS, no va a haber nada, va a haber un silencio. No, yo hablaba en el grado 3. En el grado 3, aquí, o sea, pues me imagino que puede haber una P que va a ser en el caso del ritmo de la unión. Si usted ahí, pues dentro de los criterios no dice ausencia de una P, será una P invertida o una P escondida dentro del QRS, pero se presenta como un ritmo de la unión. ¿Listo? Porque simplemente el nodo sinusal está apagado, entonces el que va a mandar es
el auriculoventricular, a menos de que hayan extrasístoles ahí o algo por el estilo. Entonces, más o menos así se van a ver los dos que se pueden ver. Dijimos que el grado 1 no se puede ver en electro, y el grado 3 pues es el ritmo de la unión que ya vimos. Entonces el grado 2 tipo 1 se va a ver así, el PP que se va acortando. Entonces aquí está, esta es la distancia que había de P a P, se acortó, se acortó, se acortó, se acortó y de la nada silencio. Y después vuelve a empezar. PP se va acortando, se va acortando, se va acortando y vuelve el silencio. Ese va a ser un grado 2 tipo 1. Y el grado 2 tipo 2 va a ser aquel en el cual está normal. P, QRS, esto es un sinusal, una descarga sinusal, y aquí que era donde debería volver a descargarse, no descarga, ¿cierto? Silencio, y después empieza, descarga, descarga, descarga. Este incluso, si ustedes piensan, puede llegar a considerarse, pues yo creo que este electro no sé si exista en la realidad, porque esta P aquí no tiene mucho sentido, a menos de que haya sido que aquí despolarizó y aquí se hizo un escape de la unión. No sé si me entienden, ¿sí? Como que había este silencio y el nuevo auricular ventricular dijo, mierda, no me han estimulado, entonces yo me estimulo, y hace pum, un QRS de ritmo de la unión. Y a su vez, el ritmo sinusal ya volvió a funcionar, descargó, entonces se ve una P sinusal metida dentro de un escape de la unión. ¿Sí? ¿Sí me entendieron todos? ¿Por qué se puede generar esto? ¿Sí? ¿Alguien tiene dudas? ¿Vuelvo a explicar? ¿Vuelvo a explicar? Entonces, aquí está funcionando el nodo sinusal normal, ¿cierto? Tenemos P sinusal, QRS desencadenada por la despolarización sinusal, onda T. P, QRST, P, QRST. Y aquí el nodo sinusal se apagó. ¿Cómo se apagó el nodo sinusal? El nuevo auriculoventricular dejó de estar suprimido y cogió y sacó un impulso que él generó. Y dijimos que los impulsos que se desencadenaban en el nodo auriculoventricular podían tener o P invertida o P ausente, ¿cierto? Entonces aquí se desencadenó el nodo sinusal, pero al mismo tiempo que trató de desencadenarse el nuevo auriculoventricular, el sinusal también volvió a funcionar y ¡pum!, se desencadenó, ¿cierto? Entonces el auriculoventricular fue el que generó el QRS, y de la descarga sinusal solo vamos a tener la P, no vamos a tener nada más, ¿sí? Y ahí se podría encontrar esa morfología. Y aquí vuelve, nada, silencio, y vuelve allá después el mismo fenómeno que habíamos visto. ¿No podría pensar que es una T bifásica? Que es una T bifásica, pero pues digamos que un ritmo de la unión, ¿por qué le generaría una T bifásica? Un ritmo de la unión no tiene por qué generar una alteración en la despolarización, a menos de que haya algo asociado ahí metido. ¿Listo? Además que es preciso en el momento. Sí, o sea, además que es en el ritmo, si usted se da cuenta, le da ahí preciso en donde daría la despolarización auricular. Ya todos quedaron claros con eso, que estaba ahí, pues estaba un poquito complejo, pero listo. Y ahora vamos a hablar de los bloqueos de rama, que sería lo último, pues la partecita de la CS, y no sería más. Pasamos al taller que fue, lo mandé por el WhatsApp, ¿sí? La idea es que lo descarguen y ahí lo tengan, porque ahí están todos los electros que vamos a ver ahorita. Por el grupo de electro ahí está una presentación. Entonces los bloqueos de rama, utiliza esta imagen, no la clasifica, porque esta sí me muestra los dos fascículos de la rama izquierda de las lejis, el fascículo antero superior y el fascículo posterior inferior. Entonces los bloqueos de rama se pueden presentar o acá, bloqueo completo de rama derecha, acá, bloqueo completo de rama izquierda, acá, que son los hemibloqueos o bloqueos fasciculares, o acá, que también sería un hemibloqueo o un bloqueo fascicular. Técnicamente, si uno se va como a esto, a dónde se dan los bloqueos, el hemibloqueo de rama derecha es algo que no existe. Uno debería hablar de morfología de bloqueo de rama derecha. El hemibloqueo de rama derecha no existe porque no hay ramas de la rama derecha. Si se bloqueó, se bloqueó. Si no, pues algo está pasando de otra morfología, pero no es que se bloqueó la rama derecha un pedacito. ¿Sí? Eso no existe. Bueno. Entonces vamos a empezar con el bloqueo de rama derecha. Entonces, pensémoslo así. Yo tengo todo normal. Se desencadenó la despolarización en el nodo sinusal, generó la onda P sinusal, llegó a un nodo auriculoventricular, condujo normal, hizo la pausa y empezó la despolarización ventricular. Se da la despolarización ventricular, pero yo tengo bloqueado la rama derecha de las lejis, ¿cierto? ¿Qué va a desencadenar eso si yo tengo bloqueado la rama derecha de las lejis? Que toda la parte izquierda se va a despolarizar de forma regular, pero la parte derecha va a depender de la transmisión desde acá por las fibras de His-Purkinje, ¿sí? Entonces se despolariza muy rápido esto y esto se despolariza de una forma muy lenta. ¿Qué genera eso? Que el resultante o el vector que salga como de todo el resultado de la despolarización ventricular va a ir hacia la derecha. Y eso es lo que le explica a uno porque el bloqueo de rama derecha genera un eje derecho. ¿Sí? ¿Todos entendieron bien esa parte?
como se bloqueó esto depende de His-Purkinje, y entonces la despolarización lenta va a ser hacia la derecha, entonces el vector resultante va a ser derecho. ¿Listo? Y eso también me va a explicar por qué se ven las morfologías que se ven. Estos son los criterios. Uno habla de un QRS mayor a 120 milisegundos o 0,12 segundos, por lo que hayamos dicho. Un QRS ensanchado ventricular a menos de que haya un trastorno de la conducción tipo bloqueo de rama. Y va a tener el QRS va a tener una morfología de RSR, ya vamos a ver que es en B1 a B3, y va a tener una S amplia en B5, B6, D1 y ABL, es decir, en las laterales. ¿Listo? Se va a ver así. Un B1 que es principalmente positivo, un B6 que tiene una onda S bastante prominente, en ocasiones incluso el B6 puede ser completamente negativo. ¿Por qué se daría eso? ¿O qué es lo que me explica eso? Entonces, en el B1 que sea marcadamente positivo y que tenga un pequeño componente negativo, pues es precisamente que se despolarizó rápidamente el lado izquierdo, ¿cierto? Y el B1 está a este lado, entonces se despolariza rápidamente el lado izquierdo, se aleja del B1, marca negativo, pero después el vector resultante va hacia la derecha, marca positivo. Y eso explica la morfología del B1. Ahora en el B6 es al otro lado. Se despolarizó rápidamente el B6, entonces primero se le acercó una onda, tenemos un QRS chiquito positivo, y la onda S se describe como una onda S ensanchada, precisamente porque el ensanchamiento del QRS depende de esta lentitud que se está dando hacia el lado derecho. Entonces, como se está alejando, va a pintar negativo. ¿Listo? Y eso explica por qué se ve la morfología de esa forma en los bloqueos de rama derecha. ¿Sí? ¿Todos les quedó claro eso? Sí. Listo, repitamos. Entonces dijimos que hay una despolarización muy pequeña del lado izquierdo y después una despolarización lenta y grande que va hacia el lado derecho, ¿cierto? Esa despolarización pequeña que se hace al lado izquierdo es lo que le explica a uno por qué se pinta esta parte negativa en el B1. Y después toda esa despolarización que se hace al lado derecho de forma positiva que se está acercando hacia el B1, pues va a pintar positiva, ¿cierto? Entonces pinta positiva y esa es la parte que está ensanchada. En el B6, que está mirando la cara lateral del corazón, primero se acercó rápido, que fue la despolarización rápida por la rama izquierda de las de His, y después se le alejó. Entonces se genera una onda S ensanchada. ¿Listo? En ocasiones, incluso se puede pintar el B6 completamente negativo y el B1 completamente positivo con un QRS ensanchado. ¿Listo? Por eso usualmente eso que hablan de orejitas de conejo, y eso a mí tampoco me gusta mucho porque las morfologías varían mucho. ¿Listo? Este es como el clásico, pero las morfologías pueden variar mucho el QRS. Lo importante es que es o una S ensanchada o completamente negativo en las laterales, y en las caras que ven, pues como la parte derecha, por así decirlo, es más que todo positivo. Dígame. Invertida también sería por la repolarización. Eso sería por las alteraciones en la repolarización. Usualmente los bloqueos tienen una cosa que se llama la concordancia fisiológica. ¿Qué quiere decir la concordancia fisiológica? Que si el QRS es predominantemente positivo, la T va a ser negativa, mientras que si el QRS es predominantemente negativo, la T va a ser positiva. Entonces acá, si bien esto es, uno pensaría que es más que todo positivo, la alteración en la conducción está hacia abajo y por eso la T se vuelve positiva. Mientras que acá la alteración en la conducción pinta hacia arriba y la T se vuelve negativa. Eso sucede en todos los bloqueos, en el de rama izquierda sucede lo mismo. O sea, que B1 es negativo y T es positiva y al otro lado ocurre al contrario. ¿Listo? Y por eso cuando damos isquemia, uno de los criterios para uno hablar de isquemia en un bloqueo de rama izquierda es la discordancia antifisiológica, y es cuando la T y el QRS van para el mismo lado, que eso no es normal en un bloqueo. ¿Listo? Y como habíamos dicho, el bloqueo de rama derecha va a generar un eje derecho, por eso que mencionamos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran que vuelva a explicar del bloqueo de rama derecha? ¿Quedamos claros hasta ahí? Listo. Vamos con el de rama izquierda. El de rama izquierda va a ser exactamente lo mismo, pero pues al revés, ¿listo? O sea, primero va a ser positivo hacia la derecha y después va a ser, va a ser una despolarización rápida hacia la derecha, y la despolarización lenta y grande va a ser un vector que se va derecho hacia la izquierda, ¿cierto? Entonces el bloqueo de rama izquierda se va a pintar de esta forma: negativo en B1 y positivo en las laterales, con un QRS ensanchado, ¿cierto? Y esos son los tres criterios electrocardiográficos del bloqueo de rama derecha: QRS mayor a 0,12 segundos, S predominante en B1, es decir, componente negativo en B1, R monofásico predominante en B6 y en general en las laterales. Por lo que mencionamos, primero derecho y después todo el vector resultante se va hacia la izquierda. Entonces de B1 se va a estar alejando todo el vector, pero a B5, a BL de 1 se va a estar acercando. Y por eso el eje se va a desviar hacia la izquierda. El bloqueo de rama izquierda genera un eje izquierdo.
Entonces, si ustedes ven un QRS ensanchado, lo primero que ustedes tienen que ver es el eje. Si ustedes ven el eje, casi que lo sacan de una sin ver la morfología de los QRS, ¿sí? A menos de que algo raro esté pasando como un eje fascicular ahí metido o algo, pero pues al menos uno ahí lo puede considerar. ¿Alguna pregunta con bloqueo de rama izquierda? Estos dos son completos. Son completos. Ahora vamos a hablar de los dos fasciculares. Entonces dijimos que podía ocurrir eso, que no sea un completo de rama izquierda y un completo de rama derecha, sino que sea alguna de las dos ramitas chiquitas del fascículo izquierdo, de la rama izquierda de las de His. Entonces ahí es que hablamos de los bloqueos fasciculares. Para los bloqueos fasciculares, la lógica más o menos funciona de la misma manera. Este fascículo posterior inferior se va más que todo hacia la parte posterior del corazón, ¿listo? Y el antero superior se va más que todo hacia la izquierda y por la parte arriba del corazón. Si uno cogiera como el ventrículo izquierdo, el posterior inferior está hacia abajo y el antero inferior está de esta forma, como se ven ahí pintados, ¿listo? Imagínense acá el ventrículo izquierdo, ¿listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Como el ventrículo izquierdo es el más voluminoso, ese es el que más afecta el QRS. ¿Qué va a pasar si a mí se me bloquea el posterior inferior? Que se da una despolarización del ventrículo izquierdo muy rápida hacia la izquierda, pero después va a ser lenta y negativa hacia acá, hacia esta parte de arriba. Y eso va a generar, que acá lo tengo, que hayan estas alteraciones. Si estamos hablando del ínfero posterior, ¿cierto? Se bloqueó el ínfero posterior. Entonces, en las caras laterales, venga, esto creo que está al revés. El ínfero posterior es el que produce Sí, perdón, esto está al revés. Venga, lo corrijo una vez acá arriba para que no. Ínfero. Listo, ahora sí. Entonces, si a mí el que se me bloquea es el antero superior, escucha, me estoy confundiendo. Ah, es que ese es el problema, dice lo mismo en ambos lados, ahí la cagué. Venga, hagámoslo acá, hagámoslo por el libro. Listo. No hay algo así, si a mí se me bloquea este, que es el antero superior, ¿cierto? Va a haber una despolarización muy rápida hacia abajo y después la despolarización grande se va a dar en este sentido en el ventrículo izquierdo, ¿cierto? ¿Eso qué va a generar? Que en estas ondas, en las caras que miran la cara inferior, haya una pequeña onda S chiquitica y el resto del QRS sea negativo, ¿cierto? ¿Que esas caras cuáles son? ABF, D2 y D3, ¿listo? Entonces D2 va a ser predominantemente negativo. Mientras, entonces, como la despolarización lenta y el vector resultante del ventrículo izquierdo se está dando en esta forma, en esta morfología, eso quiere decir que las caras que miran hacia allá van a tener una primera onda muy negativa, que es una Q chiquitica, y el resto del QRS va a ser positivo, que eso es lo que se habla de la morfología QR y RS, ¿listo? Que es la que está ahorita, que ya les explico más o menos qué es que quedó igualita en los dos. Entonces, como acá D1 a BL y B5 B6 pintaron positivos, y acá D2, D3 y ABF pintaron negativos, el bloqueo antero superior va a generar un eje izquierdo, ¿listo? Con un QRS estrecho. Eso es importante, el QRS es estrecho en esto. Por el contrario, si el bloqueo es acá, en el posterior inferior, se genera exactamente la morfología contraria, que es la que tenemos acá. Esto me lo voy a saltar, voy a poner de una vez acá el eje. Entonces miren esto. Tenemos uno que mira la cara lateral y dos que mira la cara inferior, ¿cierto? Aquí en este 2 se hizo una pequeña onda positiva y el resto del QRS fue negativo. Mientras que en la lateral ocurre lo contrario, una pequeña onda negativa y el resto del QRS fue positivo, ¿cierto? Entonces este sería precisamente el que estábamos hablando, que es el hemibloqueo antero superior, porque condujo de una por el posterior inferior, es decir, fue una onda positiva hacia abajo muy rápida y el resto de la despolarización se fue por el ventrículo izquierdo hacia arriba y el vector resultante se va de forma positiva hacia las derivaciones laterales, ¿sí? Y por eso se genera el eje izquierdo. Mientras que si pasa lo contrario, que sería el ejemplo de acá, se van a voltear estas cosas. D1, que es el que está viendo la cara lateral, todo el impulso eléctrico del lado izquierdo del corazón se va por el antero superior
Entonces una onda chiquita positiva hacia el lado izquierdo y el resto se va hacia abajo, la despolarización lenta. Entonces acá, D2, del D2 ABF se alejó inicialmente de una forma chiquitica y después pinta todo hacia él. Y de D1 se acercó inicialmente y después pinta todo lejos de él. Y por eso se forma la morfología RS en D1 y QR en D2. ¿Listo? Y este va a generar pues un eje al contrario, un eje derecho, y este va a ser un eje izquierdo. ¿Sí? Yo arreglo igual esto antes de mandarles la presentación porque me quedó igualito. ¿Cuál es la explicación de por qué en esta yo tenga el QRS angosto? ¿Por qué en esta usted tiene el QRS angosto? Porque igualmente, o sea, digamos que solo es una pequeña porción del fascículo, o sea, solo es un fascículo de toda la rama de las de His. El ventrículo derecho y el otro fascículo van a hacer que igualmente la despolarización alcance a ser lo suficientemente rápida para que se dé en un periodo de tiempo normal. A diferencia de si usted se le bloquea toda una rama, pues hay todo un ventrículo que no se ha despolarizado y necesita que las filas de His-Purkinje lo despolaricen. ¿Listo? Entonces esa es la explicación por la cual aquí tenemos un QRS estrecho. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? ¿O repetimos? Una pregunta. O sea, es que uno entonces diagnostica eso como comparando en este caso de uno y del otro. Exacto. Usualmente uno cuando detecta que tiene un bloqueo bifasicular, cuando usted tiene una alteración de eje que nada se le explica. Usted no tiene una hipertrofia ventricular, usted no tiene un QRS ensanchado y hay un eje desviado hacia la izquierda. Entonces usted dice como, bueno, si hay un eje desviado hacia la izquierda, eso puede ser un bloqueo del anterolateral, del anterosuperior, del fascículo anterosuperior. Y usted coge y mira las laterales y las inferiores y usted saca el diagnóstico. O lo contrario, usted tiene un bloqueo desviado hacia la derecha sin hipertrofia ventricular derecha, sin bloqueo completo de rama derecha, usted dice, bueno, entonces mira y le puede dar la morfología, y si le da, pues es un bloqueo bifasicular, el del inferoposterior. ¿Listo? ¿Sí entendieron por qué se desvía el eje y por qué la morfología de los QRS? ¿O repetimos? ABL y ABF sufren más o menos lo mismo. Sí, exactamente. O sea, va a ser exactamente lo mismo para todas las laterales y para todas las inferiores. ¿Listo? ¿Puedes repetir por qué se desvía el eje, por favor? ¿Por qué se desvía el eje? Claro. Como el principal determinante del eje y el vector de la despolarización ventricular es el ventrículo izquierdo, si se afecta la despolarización del ventrículo izquierdo, se suele afectar el eje cardíaco. Entonces, como el anterosuperior iba hacia acá y el inferoposterior va casi que hacia abajo, si a mí se me bloquea el anterosuperior, el resultante de la despolarización por las filas de His-Purkinje va hacia el lado izquierdo. Entonces el eje se desvía hacia la izquierda. Por el contrario, si se desvía todo, si todo se despolariza rápido hacia la izquierda y después se da una despolarización lenta hacia abajo y hacia la derecha, el eje se desvía hacia la derecha. ¿Listo? Cuénteme, Camilo. Pues en cualquiera de esos dos, ¿cómo miramos el eje? Es que la verdad lo estaba intentando hacer y está horrible. ¿Cómo miraría usted el eje? Pues con 1 y con ABF. Vea, 1 está positivo, ABF está negativo, el eje está desviado a la izquierda. Acá, 1 está negativo y ABF, aquí no hay ABF, bueno, pero tiene 3 y 2 que le dan más o menos la sensación de lo que está fuera de la ABF. Ah, sí, está allá, está positivo, ABF. Entonces sería un eje derecho por el método de los cuadrantes. Listo. Sí, porque el otro no. Ah, por el isobifásico, no. Ahí sería con puro método de los cuadrantes. Listo. ¿Quedó claro entonces el hemifascicular? Sí, qué pena ahí por la diapositiva pasada, pero ¿quedó claro acá con esta? ¿O repetimos? Listo. Sí, yo sí, con mucha vergüenza sí le digo que no me quedó muy claro lo de la Q y la R y la Listo, y la perfecto. S. Entonces, ya quedé clara como la morfología, ¿cierto? Está la rama izquierda de las de His, que es la que acaba de despolarizar todo el ventrículo izquierdo. Y esa rama izquierda sacó una que va derecho hacia abajo y otra que va básicamente hacia el lado izquierdo, así superior. Si usted se le bloquea esta, que es la que va hacia el lado izquierdo, usted va a tener una despolarización muy rápida hacia abajo y el resto del ventrículo izquierdo se va a tener que despolarizar por filas de His-Purkinje hacia el lado izquierdo y hacia arriba. ¿Listo? ¿Qué le va a generar eso entonces en el electro? Si hacia abajo se hizo una onda chiquita, muy rápida, que iba hacia las derivaciones inferiores, ABF de 3 y de 2 le van a pintar inicialmente una onda chiquita positiva, que fue la despolarización del fascículo posterior inferior, tal. Y después todo se fue hacia la izquierda y hacia arriba. Entonces las derivaciones laterales van a tener una onda Q chiquitica positiva porque primero se alejó y después todo va a ir hacia ellos. Entonces positiva, y aquí una onda positiva chiquitica, negativa. Y aquí va a funcionar exactamente igual, pero al revés, ¿cierto? Primero rápido hacia la izquierda y después hacia abajo y hacia la derecha. Entonces rápido hacia la izquierda, positivo, y hacia abajo y hacia la derecha, negativo. Y en estos lados, primero se fue rápido hacia la izquierda, entonces se alejó, negativo, y después todo va hacia ellos, positivo. Y eso desvía el eje. Cuénteme más. La despolarización rápida siempre me va a generar, por decirlo así,
un R muy pequeño. Muy pequeño, en el caso del LMI fascicular, ¿listo? En los bloqueos fasciculares. ¿Cuál es el fascículo que no está bloqueado? Exactamente. Ese es el fascículo que no está bloqueado porque fue el que condujo rápido. Y el resto es lo que está conduciendo las fibras de His-Purkinje. ¿Listo? Y por último, esto rapidito de las CLS. ¿Listo? Como lo rápido que uno tiene que saber como de terapéutica que debe saber de urgencias. ¿Cómo define ACLS una bradicardia significativa? Una frecuencia cardíaca menor de 50 latidos por minuto. ¿Listo? Que uno tiene en mente 60 a 100, pero para la ACLS una bradicardia significativa que pueda generar síntomas es menor a 50 latidos por minuto. Entre 50 y 60 uno no debería tener síntomas por una bradicardia. ¿Listo? Cuando uno se enfrenta a un paciente que está con una frecuencia cardíaca menor a 50 latidos por minuto, se hace las 5 preguntas que siempre se hace la CLS para saber si alguien está estable o está inestable. ¿Listo? ¿Cuáles son esas 5 preguntas? Número 1, está hipotenso. Número 2, hay alteración en el estado de la conciencia. Número 3, si hay signos de shock. Número 4, si hay dolor tipo anginoso. Y número 5, si hay signos de falla cardíaca. ¿Listo? Signos de falla cardíaca habla principalmente de congestión y signos de shock habla principalmente de hipoperfusión. Alteración de la perfusión tisular, mayor a 2 segundos, mayor a 3 segundos, la piel moteada, todas esas cosas. ¿Listo? Si el paciente no tiene ninguna de estas, se monitoriza y ya, nada más. Pero si el paciente sí está inestable, entonces ahí es donde entra la importancia de saber si lo que está sucediendo es supraventricular o es supraventricular o es ventricular como tal. Entonces por eso es que aquí, usualmente, acá dice que una L-atropina, pero si uno lee la CLS le dice a uno, dele atropina si usted considera que la atropina le puede servir. ¿Y en quiénes yo considero que la atropina me puede servir? Bradicardia sinusal, bloqueo auriculoventricular grado 1, bloqueo auriculoventricular grado 2, MOVIS 1. Si yo tengo un MOVIS 2 o si tengo un grado 3, pues ¿para qué pierdo plata poniéndole atropina? ¿Listo? El man no va a revertir con la atropina. Entonces en esos pacientes es en los cuales uno puede o ponerles un agente vasoactivo, dopamina, norepinefrina, o ponerles un marcapasos transcutáneo de forma aguda. Igualmente esos dos hay que llamar a la electrofisiología y que le pongan un marcapasos definitivo para el resto de la vida. ¿Listo? Eso es como lo poco que uno tiene que saber de todo esto que hablamos de manejo. ¿Listo? Esta parte de la CLS. Y es solo seguir el algoritmo. La CLS es muy fácil, es solo seguir el algoritmo. Una pregunta, ¿cuándo defino yo cómo poner el marcapasos para poner el otro? Usualmente lo que se dice es que por la comodidad del paciente muchas veces le ponen la parte medicamentosa. ¿Listo? Porque usted para poner un marcapasos transcutáneo, uno lo tiene que sedar, entonces tiene que tener alguien que sepa de sedación. ¿Listo? Y dos, pues al paciente le van a acomodar y el marcapasos transcutáneo usted se lo puede poner por cierto número de tiempo, depende de la impedancia del tórax de cada paciente que usted sepa ajustar cuánto le va a poner de voltaje, tiene muchas más consideraciones que simplemente poner algo que ya está determinado con dosis y todo. ¿Listo? Entonces pues por lo menos acá en lo que yo roto de urgencias, usualmente le ponían la infusión y si no, ahí ya se llama por el marcapasos transcutáneo, pero usualmente le ponían la infusión y llama, pues acá es como hay el beneficio de que la electrofisiología estaba todo el tiempo, 24 horas, lo llamaban y pues le ponían un marcapasos, ya definitivo. ¿Listo? Pero ¿Y ya? el manejo definitivo sería sí, marcapasos. Un marcapasos. Sí, o sea, si así sea, digamos, un bloqueo MOVIS 1 que no le resolvió con medicamentos, hay que ponerle un marcapasos. ¿Listo? Pero el MOVIS 2 o el grado 3 sí o sí, marcapasos. ¿Listo? Y ahora sí, ahora todos ahí en donde tengan los electros y vamos a practicar todo lo que vimos hoy. ¿Listos? ¿Ya todos lo tienen ahí abiertos? Listo, empecemos con este. Para este, Josué. Bueno, tenemos un electrocardiograma con ritmo, al parecer, está taquicárdico, pero no alcanza a ser. Porque eso es una. Entonces, empecemos con todo lo que habíamos visto inicialmente, ¿cierto? Entonces, lo primero que vimos en la primera sesión fue frecuencia y eje, ¿cierto? Saquen la frecuencia. ¿Estaba antes de 3 cuadritos? Vean este.
Entonces, aquí está 3 cuadritos, está taquicárdico, ¿cierto? ¿Está antes de 150? No, ¿cierto? Entonces uno pensaría en algo ya tan grave como una supraventricular o algo así, que es lo que vamos a ver después. Entonces, en resumen, tiene más de 100, ¿cierto? Tenemos una frecuencia cardíaca acelerada, vamos ahí. Segundo, saquen el eje. ¿Cómo está D1 y cómo está BF? Están positivos, entonces tenemos un eje que está bien. El QRS no está ensanchado ni nada. Pero usted lo dijo, hay algo raro con las P's, ¿sí o no? Todas las P's están invertidas, ¿cierto? Y en ABR, ¿cómo está la P? ¿Seguro? Es esta. Entonces hay P positiva en ABR, P negativa en el resto de los sitios y una frecuencia cardíaca mayor a 100 con un QRS estrecho. ¿Eso qué es? Entonces, una taquicardia de la unión. ¿Listo? ¿Claros? Una taquicardia de la unión. Ahí está bastante claro. ¿Listos? Esa inversión que se da en el orden de las P's de que en el ABR sea positivo, es porque parte del... Es por lo que sale la aurícula ventricular y la despolarización auricular, y es retrógrada o hacia arriba. ¿Listos? Vamos con esto. Entonces, Valeria. Bueno, la frecuencia está en 100. ¿Está normal? 75. La frecuencia está normal, ¿cierto? Entonces tenemos una frecuencia normal. ¿Cómo está el eje? El eje está positivo, está normal. Está normal. De 1 positivo a BF positivo tenemos un eje normal, ¿cierto? ¿El QRS es estrecho o es ancho? Estrecho. Tenemos un QRS estrecho. ¿Listo? ¿Hay algo que te llame la atención? ¿Ves algo raro de lo que hemos visto? Pues el PR está en de 0, sus 5 cuadritos están en 0,20. Pues el PR está en 0,20. Acuérdate que cuando hablamos del intervalo PR, que es el que se usa como tal para el bloqueo, empieza desde que se da la P. Entonces, no, entonces está. Sí. Tenemos un PR prolongado. ¿Alguien ve algo aparte de un PR prolongado? ¿Hay alguna P que no conduzca? Veo signo de la M, pero sí. ¿En dónde? ¿En dónde? En el 1 veo como orejas. En D1 y en D2. Pero pues esos no son indicativos para bloqueo, ¿no? Uno para bloqueo utiliza las precordiales. ¿Esto qué puede ser? No sé, pegaron mal la chupa y el QRS no está cogiendo bien. Pues, puede ser una explicación. Listo. Entonces, para los QRS están normales, tiene una buena progresión de la AR. Esto pues quizá un poquito lenta porque está llegando a B6, pero pues nada así muy grave. Todas las P's conducen. O sea, ya llegaron a que tenemos un PR prolongado. Es decir, hay alguna alteración del nodo auriculoventricular. Entonces el punto ahora es saber qué tipo de alteración. ¿Es un grado 1, un grado 3 o es alguno de los móviles? Es un grado 1, ¿cierto? Dijimos un PR prolongado, pero todas las P's conducen. Es un bloqueo auriculoventricular, grado 1. ¿Listo? ¿Claro? Vamos con esta. Entonces, esta la va a hacer Jaime. Entonces, está en sinusal. ¿Usted qué dice? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Está en sinusal? ¿Qué dicen ustedes? ¿Está en sinusal, sí o no? Claro, vean, esta es la T, esta es la P, esta es la T, esta es la P, lo mismo está sucediendo acá, pues acá la T está invertida, esta es la P. Bueno, acá casi no se ve, pero esta sería la onda P. Entonces sí, está en sinusal. O sea, si no se pilla ¿Listo? una P y alguna de las derivaciones. Y usted se da cuenta que todas conducen y es positiva y todo, uno pues sería algo raro que solo fueran esa y en las otras no. ¿Listo? La frecuencia como está, ya habían dicho, ¿cierto? Está aumentada, está taquicárdico. ¿Listo? Entonces tenemos un paciente en ritmo sinusal, está taquicárdico. ¿Cómo está el eje? Está negativo. Entonces, ¿cómo está D1? Positivo. ¿Y cómo está BF? Negativo. Entonces es un eje izquierdo. Entonces tenemos un eje desviado hacia la izquierda, ¿cierto? ¿El QRS es estrecho o es ancho? Anchísimo, ¿no? Mire casi un cuadro grande. Está súper ancho. Entonces tenemos un eje
izquierdo con un QRS ancho. ¿En qué pensamos? En un bloqueo de qué rama? De rama izquierda. Ahora confirmémoslo con la morfología de las precordiales. B1 es principalmente negativo, B6 es principalmente positivo, bloqueo de rama izquierda. ¿Listo? Bloqueo completo de rama izquierda. Vamos con este. Laura. ¿Yo? Sí. ¿Te parece que está en sinusal? Entonces hay una P que no conduce, ¿cierto? Hay varias P's que esta no condujo, esta no condujo, esta no condujo. Hay P's que nos conducen, entonces uno ya de entrada dice eso, no, yo no creo que esté en sinusal, ¿cierto? El QR, ¿cómo está la frecuencia cardíaca de ese paciente? ¿Está una bradicardia severa? Pues yo no sé cuánto será eso, pero está más allá, bastante más allá de 5 cuadros grandes, ¿cierto? ¿Listo? ¿Y el QRS está estrecho o está ancho? Miren este le da para que está enganchado, este también está ahí como limítrofe, entonces un QRS que está ahí como al límite, ¿cierto? ¿Los RR son regulares? ¿Las PP son regulares? Onda P, onda P, onda P, onda P, onda P, onda P, P, acá, acá, acá. Y los QRS también están regulares, pero cada uno va por su lado. Es un bloqueo auriculoventricular completo, bloqueo auriculoventricular grado 3. Andy, pero yo sí me confundí. O sea, ¿por qué no puede ser un bloqueo AB grado 2 MOVIX 2? ¿Por qué no puede ser un qué? Yo también pensé eso. Un 2-1. Porque no Ah, pues la otra posibilidad es que sea un 2 a 1. Sí, exacto. Podría ser un 2 a 1. Ah, Sí, es cierto. Sí. Ahí lo que más yo pensaría, sobre todo por la morfología de los QRS, que no me cuadraría mucho. Porque vea la morfología de B1. Pero como dijimos que no necesariamente tenía que ser ensanchado el... Sí, yo lo entiendo, pero es que vea la morfología de B1. Eso no es una morfología de un impulso que salga desde arriba. ¿Sí? Eso es más una morfología de algo que se está desencadenando en el ventrículo. Más que todo sería por eso. Si uno no tiene una morfología de los QRS que le indiquen a uno que sea muy sugestivo de... Si usted se da cuenta, tiene incluso una morfología de bloqueo de rama derecha. Vea que B1 tiene más o menos las horitas de conejo y tiene un componente principalmente positivo distal, y B6 tiene una onda S ensanchada. ¿Listo? Eso le habla a uno usualmente de que es un impulso ventricular desencadenado en el ventrículo izquierdo y que está yendo hacia el lado derecho del corazón. Podría ser algo así, ¿listo? Pero sí, ahí el diferencial sería un 2 a 1, completamente de acuerdo. Vamos con este. No sé, Camilo. Yo lo veo en sinusal. Está en sinusal, de acuerdo. Todas las P's conducen, todo, listo. La frecuencia cardíaca, ¿cómo está? Como en 100. Está ahí como en 100, está como en el límite, ¿cierto? ¿Cómo está el eje? Aquí está BF y aquí está 1. Entonces tenemos un eje izquierdo. ¿El QRS está normal o está ensanchado? Está normal. Entonces, ¿por qué está desviado el eje? Si el QRS no está ensanchado y no es un bloqueo completo de rama. Puede ser un bloqueo fascicular. Entonces, el bloqueo fascicular que generaba una desviación hacia la izquierda, ¿cuál era? El anterosuperior. Dijimos que si era un bloqueo anterosuperior, las derivaciones inferiores tenían una onda de qué morfología. Positiva chiquitica y luego negativa. Vean ABF, vean D3, vean dónde está 2. No, 2, D2. ¿Listo? Y por el contrario, las laterales tienen una onda pequeña negativa y más que todo positiva. Vea D1, vea BF. Entonces es un bloqueo fascicular anterosuperior, ¿cierto? ¿Claros? Vamos con
Sara. Pues está radicálico. Listo. Está radicálico. ¿Está en sinusal? Sí. Todas las que son luz en todo. Listo. Está en sinusal, está radicálico. ¿El eje cómo está? Bien. Porque está la B está negativa. 1, 2. Es que ese ABF no ayuda mucho, ¿no? Ese ABF no ayuda mucho. Pero si uno piensa más o menos. Pero igual yo le puedo sacar 2 ABL, ¿no? Sí, ese ABF no ayuda mucho ahí, como para uno ayudar. Bueno, ahorita sacamos lo del eje. ¿Qué más ves? ¿El QRS está ensanchado o está normal? Está ensanchado. Listo, en la gran mayoría de las derivaciones tenemos un QRS ensanchado, ¿cierto? Y la morfología del B1 es las orejitas de conejo que le dicen, no es principalmente positivo, y en B6 tenemos la onda S prolongada, ¿cierto? Entonces, por ese lado sería un bloqueo de rama derecha. ¿Listo? Y ya. Yo no encuentro nada más. Es que es lo que estaba pensando, porque no me cuadra el D1 y el ABF. O sea, tiene toda la morfología del bloqueo de rama derecha. Pero está, si fuera un fascicular, D2 debería estar igual al D3. Entonces, eso no cuadraría mucho. Entonces, ahí hay dos posibilidades. O es el bloqueo completo de rama derecha, porque el QRS está limítrofe ahí, o es una morfología de bloqueo de rama derecha. Sería la otra posibilidad. ¿Listo? Ahí tocaría, no sé, tomarle otro electro con un dedo largo o algo por el estilo para tratar de ir bien el QRS y verlo mejor, porque el eje es lo que no cuadra ahí para los criterios. Pero igual, si usted se fija, que eso es importante tenerlo en cuenta, el eje desviado no es un criterio diagnóstico de bloqueo. Si se dan cuenta, los criterios no había eje desviado, sino que eso le suele ayudar a uno. Entonces no es algo estrictamente necesario. Digamos, hay una preguntita. Los criterios de bloqueo de rama, el QRS ensanchado tienen que ser en las precordiales. Sí, uno lo mira en las precordiales. ¿Listo? En ambos tipos de bloqueo, o sea, en izquierda y derecha se miran las precordiales. Sí. Listo. Vamos con este. Este que lo haga Daniel. Está radical, ¿está en sinusal? Está sinusal, ¿listo? ¿Cómo está el eje? En 2 y en 3 no hay una pequeña confusión, apenas empieza. Yo creo que esto también es una onda T. Vea que tiene la misma morfología de la onda T. Pareciera una T que empezó ahí, o sea, registró primero la repolarización y después ya empezó a registrar las despolarizaciones. Porque vea que es igualita, o sea, es la misma morfología. Entonces tenemos un eje derecho, ¿sí o no? ¿El QRS está ensanchado o está normal? Entonces un eje desviado hacia la derecha con un QRS normal, ¿qué puede ser? Entonces un bloqueo, ¿cierto? ¿De qué fascículo? Del posterior inferior. ¿Listo? Y si ustedes miran, pues lo confirmamos con la morfología. Las derivaciones inferiores tienen una pequeña onda negativa y el resto está positiva. Y las derivaciones laterales tienen una pequeña onda positiva y el resto están negativas. ¿Listo? ¿Claros? Vamos con este. ¿Tú? ¿Cómo te llamas? María Paula. María Paula. Cardona eres tú. Eso. Entonces, ¿está en sinusal, sí o no? Sí, ¿cierto? Está en sinusal. Perfecto. La frecuencia está normal. ¿El eje cómo está? Está bien, ¿cierto? De 1 positivo a ABF positivo. ¿El QRS está ensanchado o está angosto? Está normal, ¿cierto? Un QRS normal. ¿Ves algo raro, algo que te llame la atención? ¿Qué le ves en ABF?
un ritmo sinusal, ¿sí o no? Entonces eso es lo importante. Un electro también hay que saber que puede estar normal. Uno siempre le trata de buscar lo que sea, pero pues puede estar normal, no tiene nada. ¿Listo? Un ritmo sinusal. Vamos con este. Aula. Pues, sinusal. O sea, claramente nos faltan unas derivaciones, ¿no? Pero se puede sacar lo que necesitamos, ¿cierto? ¿Está en sinusal? ¿Todos de acuerdo? ¿Todas las P's conducen? Listo, hay unas P's que no conducen, ¿no? Todas estas, todas estas, todas estas y todas estas, ¿cierto? Entonces hay unas P's que no conducen. Entonces uno de una piensa que de lo que hemos visto, un bloqueo auriculoventricular, ¿cierto? Si no hubiera esta P, ¿qué pensarían? En un bloqueo sino auricular. Al resto no alcanzaría porque no le dan para los 3 segundos. Sería un bloqueo sino auricular, ¿listo? Ese podría ser el diferencial si no hubiera la onda P. Pero tenemos onda P, ¿cierto? Entonces, como tienes una onda P que no conduce, uno ya entra, pues bueno, aquí no le vamos a poner a sacarle, uno dice es un bloqueo auriculoventricular. Como ya tienes una onda P que no conduce, tú ya sabes que eso no es un grado 1. Entonces, aquí básicamente están diferenciados si es un MOIDS 1 o es un MOIDS 2. Porque si uno se da cuenta, el resto de los QRS sí corresponden a las P, uno también descarta el grado 3. Entonces, ¿de qué depende que sea MOIDS 1 o MOIDS 2? De si el PR se va prolongando o no. ¿Se está prolongando el PR? Entonces, ¿qué es? Es un bloqueo MOIDS 2. ¿Manejo para ese paciente? Marcapasos. Perfecto. Vamos con este. Andrea. ¿Está en sinusal? Todas las P's conducen, todo QR está seguido en una P o hay alguna P que no conduzca o algo raro que tú veas ahí. La P es negativa en ABR. ¿Está en sinusal? ¿Sí? Listo, está en sinusal. ¿Cómo está la frecuencia? ¿Está entre 3 y 5 cuadritos? ¿Segura? Mira este. No, está taquicárdico. Está taquicárdico. ¿Listo? Entonces está taquicárdico. ¿Cómo está el eje? El eje está hacia la izquierda. Un eje desviado hacia la izquierda. Listo. ¿Qué más ves? A ver, ¿El QRS está ensanchado o está angosto? Está ensanchado, ¿no? Mira que aquí está empezando, termina casi al otro lado de la línea. Acá lo mismo está de 4. Acá también pues está de 3. En B1 se ve bastante prolongado, ¿cierto? Entonces está ensanchado, ¿cierto? Yo creo que de pronto una cosa con la que yo me confundí mucho antes es que tendría a ver solo la Q. Y uno tiene que ver es QRS. Perdón, pero ya solo la R. Uno tiene que Sí, uno tiene que ver desde dónde empieza. Porque, por ejemplo, si uno ve este, uno ahí se puede confundir. Pero vean que este incluye todo esto el QRS. Y eso les da 4 cuadritos. ¿Listo? Entonces tienes un QRS ensanchado. Si uno tiene un QRS ensanchado, piensa en un bloqueo, ¿cierto? La morfología de B1 y de B6 te da para qué? ¿Un bloqueo de rama derecha o un bloqueo de rama izquierda? ¿Segura? ¿Están seguros que esa es la S? Esta es la T, ¿no? Esta es la repolarización, este es el QRS. Entonces es una morfología de qué tipo? Es un bloqueo de rama derecha, pero el eje está izquierdo, ¿cierto? ¿Qué les podría explicar eso? ¿Y en qué? En ABL la veces sí, puede estar un poquito ensanchada, pero eso puede ser por la misma trastorno de la conducción que hay. ¿Qué les puede explicar un bloqueo de rama derecha con un eje izquierdo? Que tenga un hemibloqueo.
¿listo? Que tenga un hemibloqueo asociado. Entonces usted mira a ver si le cumple la morfología para el hemibloqueo. 1 y ABL tiene una Q chiquitica y un R. Tiene una Q chiquitica y un R, ¿cierto? Mientras que las otras, 2, 3 y ABL, tienen una onda positiva chiquitica y negativo, positiva chiquitica y negativo, ¿cierto? Entonces tiene un fascicular ¿de qué lado? ¿Ah? Tiene un fascicular antero superior y tiene un bloqueo completo de rama derecha. Y no sé si le da para un PR prolongado, creo que no. Entonces sería un bifascicular. Listo. Eso es lo que se conoce como un bloqueo bifascicular. ¿Listo? Cuando uno tiene un bloqueo completo de rama derecha con uno de un fascículo. Si ustedes tienen un bloqueo completo de rama derecha con uno de un fascículo y con un bloqueo auriculoventricular grado 1, es lo que se conoce como trifascicular. ¿Listo? Bloqueo auriculoventricular grado 1 con hemibloqueo y con bloqueo completo de rama derecha. ¿Listo? Vamos con este. ¿Quién falta? Santiago. En orden. ¿Sinusal o no? Usted dice que no. ¿Por qué? Porque la P está negativa en ABR, está isobifásica en B1, está positiva en el resto. ¿Hay alguna P que no conduzca? ¿Cuál? ¿En dónde? Listo. Esta, ¿no? Me imagino que están diciendo. O acá también esta que no condujo, o acá esta que no condujo. Listo, entonces no está en sinusal. ¿Listo? Hay P's que no conducen. Y usted mismo lo dijo, está súper bradicárdico. Siempre que uno ve una súper bradicárdica con una P que no conduce, de entrada piensa en un bloqueo grado 3. Pero confírmenlo. Entonces, los RR van por su lado y las P van por su lado, ¿sí o no? Entonces uno coge RR, están igualitos. ¿Listo? Entonces la distancia está perfectamente igual. Las P's tienen esta frecuencia. Acá se metió acá dentro de la repolarización. Acá se metió la P montada en la T. ¿Listo? Entonces es un bloqueo completo. Un bloqueo auriculoventricular grado 3. Vamos con este. Usted, ¿cómo es que se llama usted? Juan Camilo. Juan Camilo. ¿Está en sinusal? ¿Por qué no? ¿Por qué qué? No hay ondas P. ¿Listo? Por ningún lado hay ondas P. Listo, perfecto. ¿La frecuencia cómo está? Está normal, está entre 3 y 5. Listo, perfecto. ¿Cómo está el eje? Ah, pues que uno ahí está súper mal tomado. Bueno, yo pensaría que es un eje izquierdo. Listo. ¿Y cómo está el QRS? ¿Ancho o estrecho? Un QRS ancho, ¿cierto? Ausencia de onda P, QRS ancho, RR regular. ¿Qué es eso? Un ritmo ventricular, ¿cierto? En este caso, acelerado, ¿no? Porque no está entre 20 y 40 latidos por minuto. Dígame, Santi. ¿Cómo es que hacía uno para saber si era acelerado o taquicardia de idioventricular? No. En idioventricular es acelerado y idioventricular. En el de la unión es que está 100 a 60, 60 a 40, más de 100. Listo. Vamos con este. Una pregunta al anterior, ¿cómo lo diferencia una taquicardia ventricular? Por la frecuencia. Una taquicardia ventricular tiene que ir a más de 150, o sea, una taquicardia ventricular arriba de 150, abajo de 150, no. Listo, vamos con este. San Bracos. Bueno, entonces tiene ritmo sinusal, tiene el eje normal, tiene una frecuencia, bueno, digamos que está entre 3 y 5, pero pues hay algunas P's que no conducen.
Ahí hay una cosa, y es que usted para sacar la frecuencia tiene que tener de base que los RR sean constantes. En el D2 largo los RR son constantes, o sea, la distancia RR es constante. No, ¿cierto? Está irregular. ¿Pero es una fibrilación auricular? No, no es una fibrilación auricular, ¿cierto? Entonces hay que buscar qué está pasando ahí. ¿Por qué sería irregular? ¿Cierto? Si usted se da cuenta, acá va PQRS, PQRS, hay una pausa, PQRS, ¿cierto? Cada pausa. Entonces, en estas pausas usted ve una P que no conduzca. Sí, hay una. Ahí falta una P. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Ahí Ahí falta una P. falta una P. ¿Sí o no? Falta una P. Y miren que está el PP Se va cortando. acortándose, ¿cierto? Y en la nada una línea que no condujo. ¿Eso qué era? ¿Un bloqueo sin auricular? ¿Tipo 1 o tipo 2? Es 1. Acuérdense que es tal cual como el auricular ventricular, que el 1 es el que va cambiando y de la nada se da la alteración, mientras que el 2 es el que no hace nada y de la nada se da la alteración. Es un grado 2 tipo 1. Si ahora acuérdense que el grado 1 en electro no existe. Y si hubiera P sería muy chulo. ¿Listo? Sí. Ah, pues está como un grado 2. No, pero eso debe estar mal. Es un sino auricular. O sea, es un sino auricular. Vamos con este. Grado 2 tipo 1. Hay una pregunta. Cuéntame. No entendí por qué eso era bloqueo sin auricular y no hay, si lo que hay son P's que no conducen. ¿Por qué sería sin auricular? Es que no hay P que no conduzca, ¿Qué? que no hay P. No, la P, o sea, ¿dónde está la P que no conduce? Es la pregunta. En dos. O sea, si tú ves las... ¿En dónde? En dos. O sea, pues es raro que sea así y que no se vea en el resto de las derivaciones. ¿Listo? Sí. Uno si hay una P se debería ver en todas por lo menos en esa misma línea. ¿Listo? Vamos con este. ¿Quién me falta? Por preguntarle. Camilo, del Ángel. Sí usado. El eje está normal. El eje está normal. ¿Cómo está la frecuencia? No se puede determinar. Porque hay unos RRs inconstantes, ¿cierto? Por estas partes. ¿Cierto? ¿Qué sería eso entonces? ¿El QR está ensanchado? No. ¿Cierto? Pero grado 2. Entonces, ¿hay P's que no conducen en esos sitios? No, ¿cierto? Hay P's que no conducen. Hay una cosa importante que tienen que tener en cuenta. O sea, uno no pensaría que esta cosita que está acá sea una P. ¿Cuál es la razón por la cual yo pensaría eso? Porque mire la distancia que hay entre la T y la P, que es lo que yo les he dicho que mucha gente no tiene en cuenta el segmento TP, y el segmento TP para mí sí importa, pero para diferenciar extrasístoles, que es algo que vamos a ver en la siguiente sesión. Vea el TP acá, vea el TP acá, siempre es constante. La P, si esta fuera una P que no condujera, debería estar acá. ¿Listo? Entonces esto, y una extrasístole no es, está muy chiquita para ser una extrasístole auricular. Entonces eso es una alteración ahí en la repolarización. Entonces muy probablemente sea más un sino auricular que un aurículo ventricular, ¿cierto? Sería un sino auricular ¿de qué tipo? Grado 2, tipo 2, ¿cierto? Vamos con este. Juliana, falta Juliana. Y faltan ustedes dos. ¿Está en sinusal? Sí. Sí, ¿cierto? Listo. ¿La frecuencia cómo está? Normal, ¿cierto? Y se puede terminar, los RR son constantes, todo. Listo, perfecto. ¿Cómo está el eje? De 1 positivo a F negativo tenemos un eje izquierdo, ¿cierto? Listo, perfecto. ¿QRS ensanchado o QRS normal? Un QRS ensanchado, ¿cierto? Entonces tienes un QRS ensanchado con un eje desviado, ¿cierto? Entonces vamos primero a las precordiales, a ver qué tipo de bloqueo de rama es, que es lo que uno pensaría, ¿cierto? ¿Qué tipo de bloqueo de rama es según la morfología? Tiene uno principalmente positivo, tiene una S con una S prolongada, es un bloqueo completo de rama derecha, ¿cierto? Entonces tenemos un bloqueo completo de rama derecha.
y el eje está izquierdo. Entonces nuevamente lo mismo, tenemos un eje izquierdo con un bloqueo de rama derecha, uno tiene que descartarle un fascicular, ¿cierto? Y si se dan cuenta, tiene sentido. D3, ABF, D2 están negativas con una pequeña onda positiva y las laterales, bueno, en esta no se ve tanto, pero en esta sí se ve más, la S chiquitica en ABF, ¿cierto? Entonces tienen un hemifascicular ¿de qué lado? O un fascicular, ¿cuál fascículo está ahí bloqueado? El antero superior. En caso, disculpa, en caso que tuviera el posterior inferior y además un bloqueo de rama derecha, ambos vuelos bien hacia la derecha, como los El eje sería derecho usualmente y ahí le toca ver la morfología. O sea, como, pues toca ver todo. Pero, eso son como claves para no irse orientando, pero si no, pues igual le toca ver todo como minuciosamente. ¿Listo? Y falta una alteración. Digamos que como para ser un poco más prácticos, que no sabría si se puede hacer así, es ver de las inferiores y de las laterales cuáles están positivos y ese le dice cuál es el sí, claramente así es. ¿Listo? Falta una alteración, ¿cuál es? Pero Andrés, en el caso que dice Estrada, el eje estaría derecho, ¿cierto? El eje estaría derecho, claramente. Sí. Momento de PR. Exacto, el PR está prolongado. Miren todos los PRs en el B1 largo. El PR está prolongado. ¿Cómo se llamaba eso? Un trifascicular. ¿Listo? Hay un bloqueo trifascicular. Ay. Pero bueno, este es el punto para entender que pueden existir cosas que se mezclan. ¿Listo? Pueden existir cosas que se mezclan. Si ustedes se dan cuenta, aquí va el ritmo sinusal normal. Ritmo sinusal normal. Y aquí de la nada hay dos cosas que pueden ser o extrasístoles o pueden ser ritmo idioventricular. ¿De qué depende que sea la una o la otra? Que usualmente las extrasístoles disparan rápido. Las extrasístoles son los orígenes de las taquicardias ventriculares. ¿Listo? Entonces, pues de donde lo saqué, la descripción era que esto era un ritmo sinusal seguido de dos despolarizaciones o dos escapes ventriculares. Aquí vuelve a entrar el sinusal a pelear, después aquí vuelve a coger el His-Purkinje y vuelve a entrar el sinusal. ¿Listo? Y vuelve a empezar el His-Purkinje. Entonces es como el idioventricular con el sinusal ahí peleando por quien manda en el corazón. ¿Listo? Este sería un ejemplo de algo que uno puede ver en un paciente que reperfundieron. ¿Listo? Hay veces que eso se puede ver. Ahí aumenta, como aumenta la perfusión como tal del sistema ventricular, que estaba isquémico, eso hace que empiece a latir más rápido y ahí digamos que la frecuencia del His-Purkinje se podría tratar de equiparar al sinusal y empezarían a pelear, porque él estaría mandando. Y ese sería el ejemplo de lo que uno encontraría ahí. Sinusal peleando con idioventricular. La diferencia con extrasístole sería la frecuencia. Usualmente es la frecuencia, ¿listo? Pero si es una... Entonces, si es una, pues, se dice, lo puedes considerar como cualquiera de los dos, un escape ventricular o es una extrasístole. ¿Listo? Ahí también depende del contexto del paciente. Si digamos no fueron infartados ni nada y usted solo eso, usted puede decir, pues yo creo que es un bigeminismo, ¿listo? O algo por el estilo. No, pero no me quedó claro porque eso sería idioventricular y no extrasístole. Es que depende del contexto del paciente. ¿Listo? No es como que tú entras. Acuérdense que lo que les dije en la primera sesión, el electro nunca diagnostica nada. ¿Listo? Ni siquiera los infartos, porque uno para los infartos suele necesitar un biomarcador, ¿cierto? Entonces el electro solo te da aproximaciones hacia lo que puede suceder. Entonces ahí el diferencial sería esas dos, una extrasístole o un idioventricular peleando con el sinusal. Usualmente las extrasístoles cuando se presentan así de A2 suelen también tener un sinusal que se presenta a 2 como 2-2 o 3-2, suelen ser regulares. Sería otra cosa con la que uno se inclinaría. Pero pues depende mucho del contexto del paciente y de lo que uno esté viendo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre lo que vimos hoy? ¿Todo claro? Listo. Gracias.